La historia que se nos presenta hoy en esta carta a Filemón es algo como excepcional en todo el Nuevo Testamento, porque es Pablo que le escribe a una persona específica sobre una situación específica. Y la situación era esta. Filemón parecía una persona adinerada y tenía esclavos. En aquella época era normal la esclavitud. No se veía como algo malo, como hoy decimos que alguien que esclaviza a otra persona es horrible. Hoy en día se dice eso, pero en aquella época no era así, se veía como normal. Y tenía este esclavo llamado Onésimo, que es interesante. Onésimo se escapa. Parece que Onésimo había conocido a Pablo, porque Pablo aparentemente se había quedado en casa de Filemón cuando lo estuvo evangelizando, se había quedado allí. Y de alguna manera, pues Onésimo lo conocía. Onésimo se escapa. Y aparte, sabemos bien que en aquella época no es que a los empleados se les diera un salario, tuvieran algún dinero, que pudieran ir a comprar al supermercado algo ¿no? O sea, el esclavo no tenía posesiones, porque todo lo que tenía el esclavo era del dueño. Todo, absolutamente. Hasta su misma persona le pertenecía al dueño. Entonces no se podía decir, voy a llevar esto porque es mío. No, todo era del dueño. Cualquier cosa que él se llevara era un robo, era así considerado un robo. Y merecía un castigo, generalmente con azotes, ¿verdad? Pero va donde Pablo, se encuentra, no sabemos si fue a propósito o por casualidad se lo encontró. El hecho es que va donde Pablo y Pablo lo evangeliza, le anuncia a Jesucristo y lo bautiza. Entonces el argumento que le dice a Filemón es que ahora son hermanos, que él sigue siendo su esclavo, pero ahora son hermanos en Cristo. O sea, aunque no cambia la situación jurídica, entra allí una relación espiritual de fraternidad. Todos somos hijos de Dios, especialmente por el bautismo. Por lo tanto, le dice, te ruego que lo recibas como un hermano. O sea, aunque sigue siendo esclavo, la relación jurídica no cambia, pero que lo trate como hermano. Y a un hermano no se le azota. ¿Ven cómo va porque además le dice, y si algo te robó, le dice, ponlo a mi cuenta, que yo te lo firmo el pagaré, yo mismo te lo voy a pagar, aparte que tú mismo te me debes. Entonces, es muy bonito esa carta, aunque es sobre una situación específica, nos muestra cómo la religión cristiana va cambiando las relaciones entre las personas. Aunque la situación jurídica no cambie en ese momento, y después, cuando vienen los imperios como el Imperio Británico, el Imperio Español, habrán situaciones de esclavitud, pero en el caso, por ejemplo, de España, los reyes católicos prohíben la esclavitud de los indígenas de América. Lo prohíben. Ellos dicen, no, ellos no pueden ser esclavizados porque son súbditos de la corona.
Los súbditos no pueden ser esclavizados. Sin embargo, había una situación en la mentalidad de aquella época que en algunas circunstancias cierto tipo de personas podían ser esclavizadas. En este caso, los negros, ¿verdad? Aunque es curioso que la condición jurídica en el Imperio Español podía cambiar. De hecho, por ejemplo, a América llegó, por ejemplo, un conquistador negro, español negro, no era blanco, era negro. Hubo un conquistador negro. Y también hubo un gran estudioso en Salamanca que era negro, ¿verdad? En la misma época. O sea que vemos como la fe cristiana, que estaba bien cimentada en la religión católica, cambia la mentalidad. Muy por el contrario, los ingleses, los británicos y los norteamericanos mantuvieron la esclavitud por mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, la reina católica, la reina Isabel la católica, ella estableció que podía haber matrimonios interraciales. O sea, que no había, solo lo que podía limitar era si uno era esclavo. Si uno era esclavo, no se podían casar con el esclavo. Pero si el dueño le daba libertad a esa persona esclava, sí se podían casar. Le podía dar la carta de libertad, inmediatamente podían contraer matrimonio. O sea, fíjense cómo va cambiando la mentalidad gracias a nuestra fe cristiana. Esto es algo que es una gracia de Dios que vemos. Y en el Evangelio se nos habla del reino de Dios. Interesante porque, por ejemplo, San Agustín va a hablar de la ciudad de Dios. Santo Tomás habla también cómo es la forma más adecuada de que haya un gobierno, que él decía un reino. Pero Jesús explica que el reino de Dios no es un sistema político, como así pensaban los judíos. Los judíos esperaban que el reino de Dios iba a ser un reinado de Dios político en la tierra. Por ejemplo, así piensan los musulmanes. Así lo pensaron cuando establecían que cuando ellos iban expandiendo esa fe musulmana, se expandía también un sistema político, ¿verdad? Donde gobernaba el califa. Aquí Jesús dice que no es así. Es el reino de Dios. No está aquí ni está allá. El reino de Dios es que Dios quiere reinar en cada uno de nosotros. No se puede decir de ningún sistema político: ahí está el reino de Dios, o ahí estuvo el reino de Dios. Nunca estuvo en ningún sistema político el reino de Dios. El reino de Dios puede estar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, no en el sistema político. El sistema político es algo de nosotros los seres humanos, y los seres humanos somos pecadores, por eso falla. En cambio, el reino de Dios es la obra de Dios en nuestra vida. Por eso, supliquémosle a Dios, al Señor, que lo dejemos reinar en nosotros. ¿Qué significa que Dios reine en tu vida o en mi vida? Que yo toda decisión que tomo, me pregunto, ¿esto que quiero hacer es voluntad de Dios?
Por ejemplo, quiero establecer una relación con alguien, una relación de afectividad. ¿Esa es voluntad de Dios? Dios nos ha enseñado que una verdadera relación es válida dentro de un santo matrimonio, hombre y mujer, con unas condiciones de compromiso, de entrega, de donación, de disponibilidad para toda la vida, de apertura a la vida. Fuera de eso, no es voluntad de Dios porque es pecado. O sea, una relación donde dos personas que no son hombre y mujer se van a vivir juntos, no es voluntad de Dios. Ni puedes decir, que Dios me hizo así. No es cierto. Dios no te hizo así. Eso es mentira. Dios nos hizo hombre y mujer para un santo matrimonio si es voluntad de Dios. No para otras cosas. O ¿quieres hacer un viaje? También me pregunto, ¿este viaje que quiero hacer es voluntad de Dios? Viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, a Costa Rica, a España, donde tú quieres ir porque crees, allá voy a encontrar trabajo. Bien, es una buena justificación decir, voy buscando un trabajo. Pero es voluntad de Dios que viajes allá. Porque, ¿cómo sé si es voluntad de Dios? Porque cuando viaje allá, seguiré orando, seguiré yendo a misa, seguiré buscando la voluntad de Dios. Si no, es mentira. Si yo solamente voy a esclavizar en un trabajo por dinero, eso no puede ser voluntad de Dios. Porque Dios no te llama a esclavizarte, sino a la libertad de los hijos de Dios. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que Él nos ilumine cuál es su voluntad, que nos muestre qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros, en todo lo que hacemos, un negocio, un trabajo, un estudio, una relación afectiva, en todo lo que hacemos, preguntémonos siempre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Eso es el reino de Dios en tu vida.